Mert ha explotado de celos por Afra, y la razón es alucinante. De verdad, nadie se lo esperaba. Ya les digo yo que esto va a dar mucho salseo. Estábamos todos súper contentos viendo a Mert y Afra tan unidos, tan felices en sus redes, compartiendo esos momentos tan bonitos. Parecía la pareja perfecta, ¿no? La típica historia de amor de cuento de hadas turco que tanto nos gusta. Pero, ojo, que detrás de las cámaras, parece que las cosas se ponen tensas. Y la tensión, amigos míos, viene de un sitio que ni en broma hubiéramos imaginado. A ver, para ser honestos, yo siempre pensé que las cosas entre ellos eran súper sólidas. Se les veía enamorados, cómplices. Pero resulta que el detonante de todo este lío no es otra mujer, ni tampoco un problema de pareja en sí. No, señor. Lo que yo creo que está pasando es algo mucho más sutil, y por eso es tan impactante. Se rumorea, y esto lo he escuchado de fuentes bastante fiables dentro del mundillo, que Mert está sintiendo una punzada de celos, pero no por el típico triángulo amoroso. El problema es el éxito de Afra. Sí, han oído bien. El éxito profesional imparable de Afra, que cada vez está brillando más, acaparando portadas, proyectos internacionales, siendo la nueva estrella. Eso parece que le está afectando a Mert. Piensen un poco. Él, que también es un actor súper talentoso y con una carrera consolidada, de repente ve como su chica se está comiendo el mundo a pasos agigantados. Y aunque diga que la apoya por dentro, y esto es lo que yo sospecho, debe haber una mezcla de orgullo y, seamos sinceros, un poquito de envidia sana mezclada con inseguridad. Es que no es normal ver a tu pareja triunfar tanto y que a lo mejor de repente él sienta que las miradas se centran más en ella, que los focos la iluminan más a ella. Muchos dicen que los hombres no son celosos de esta manera, que sus celos son más territoriales, más de esa mujer es mía. Pero yo creo que el hombre moderno, el artista que también se preocupa por su imagen y su lugar, sí puede sentirse inseguro cuando su pareja le supera en ciertos aspectos profesionales. Y en este caso Afra está en un momento de explosión total. Recuerden esa entrevista donde Afra hablaba de sus sueños de Hollywood, de querer ser una actriz reconocida a nivel mundial. Y lo está consiguiendo. Está trabajando con gente importante, su nombre suena cada vez más fuerte fuera de Turquía. Y Mert, que lleva años en la industria, que ha trabajado duro, de repente ve que su chica, con quien comparte tantas cosas, se está convirtiendo en la próxima gran figura. Esto no es un ataque a Mert para nada. Es un ser humano. Y es natural que sienta esa presión, esa comparación, aunque sea inconsciente. Quizás él no lo exteriorice diciendo estoy celoso de tu éxito, sino más bien con actitudes, con un distanciamiento sutil, con un no te entiendo o te veo muy ocupada. Lo que yo creo que está pasando es que Mert está lidiando con sus propios demonios. Está lidiando con el hecho de que su pareja, a la que quiere y admira, esté ascendiendo de una forma tan vertiginosa, y a lo mejor eso le hace replantearse su propio sitio, su propio futuro. Y por eso esas pequeñas muestras de celos que no son de película, sino de la vida real, de la inseguridad que todos hemos sentido alguna vez. Quizás por eso se les ha visto menos juntos últimamente, o quizás por eso Afra ha estado más centrada en sus proyectos y Mert, un poco más en su esquina. No es que no se quieran, eso está claro. Pero este celo por el éxito es algo que te revuelve por dentro, que te hace cuestionar cosas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que este tipo de celos profesionales pueden dañar una relación tan aparentemente fuerte como la de Mert y Afra?